Bueno, buenos días a todos. Bienvenido, Alberto Eiger, tenerte nuevamente con nosotros en el espacio Bion, Post-Bion, autores post-Bion, entre los cuales sos uno de nuestros más reconocidos y ya te tuvimos varias veces en el espacio. Lo coordinamos con Ricardo Rey y yo pongo el 10º aniversario, pero me parece que hace más tiempo que estamos. Pero para redondear, puse hace 10 años que tenemos este espacio de autor, donde exactamente pusimos Bion y post-Bion porque sabíamos perfectamente que Bion, como vos también lo decís, no quería acólitos, sino que quería seres pensantes e interrogadores permanentemente, ¿no? Vos hay una frase que dijiste en uno de nuestros encuentros que a mí me quedó muy grabada, que Bion decía que los mentirosos tienen que tener teorías. Esa frase me quedó muy grabada y es muy representativa, creo, de la conceptualización de Bion, ¿no? De su apertura y de su libertad, que vos también la transmitís a través de todo tu trabajo. Te hemos seguido en tu trabajo sobre perversión, sobre psicopatía, te venimos siguiendo, como se dice, y ahora estamos muy contentos de retomar ese vínculo y empezar, digamos, justamente este espacio con tus aportes que nos hacen pensar mucho, que nos atreven a pensar en libertad, como también era la propuesta de Bion, ¿no? Y hay una frase tuya que yo no puedo evitar decirla, que me encantó de este trabajo, y que decís: toleramos, les pido por favor que apaguen los micrófonos, porque si no, no podemos grabar bien. Vos decís: toleramos los sinsabores del presente porque tenemos íntimamente confianza en el porvenir. Esta frase realmente me impactó muchísimo, ¿no? Que es cuando hablamos de la tolerancia a la espera, a la falta de gratificación, a la duda, digamos, la capacidad de poder tolerar, pero porque hay íntimamente una confianza en el porvenir. Realmente esa frase me impactó muchísimo y digamos, por supuesto la uno a una frase que yo repito bastante, que vi una vez en una pared de una universidad que decía: por falta de interés el futuro ha sido cancelado, ¿no? Y esta frase justamente es todo lo contrario, así que te agradezco muchísimo, muchísimo tu transmisión. Bueno, a partir de ahora la idea era leer tu CV, por supuesto, Vamos a leerlo. que lo preparó, se le encargué a Karin que lo hiciese y que lea el trabajo. Así que a partir de ahora, Karin, te escuchamos y después vamos a tener un espacio para las intervenciones. Estás muteada. El sonido, Karin. Ahí está. El doctor Alberto Eiger vive y trabaja en París, donde reside desde 1973. Realizó parte de su formación en su país natal, la Argentina. Es psiquiatra y pertenece a la Société Psychanalytique de Paris y a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires titular. Desde la obtención del título de habilitación a la Dirección de Recherche por la Universidad de París 5 en el 2000, integra el Laboratoire en Psychologie Clinique, Laboratorio en Psicología Clínica, Psicopatología y Psicoanálisis, desde donde dirige trabajos de investigaciones en tesis o personales, como en otros contextos. Sus campos de interés son diversos: el narcisismo, la perversión, la familia, la pareja, la comunicación virtual, interculturalidad. En los últimos años desarrolla estudios sobre contratransferencia. Los investigadores en grupo de intervisión, supervisión colectiva de casos propios, crean un campo de regulación recíproca
donde los principios científicos de crítica, duda, verificación, autoanálisis pueden aplicarse. Ha vertido sus hallazgos en numerosos trabajos. Su más reciente es La haine de soi et de l'autre, Psychanalyse de la stigmatisation du non, 2022. Traducido es El odio de sí mismo y del otro, psicoanálisis de la estigmatización. Bueno, este es el mini CV del doctor. Y ahora voy a proceder a encontrar el trabajo para leerlos. Puse el Leérselos. acento en las cosas más actuales, ¿no? Las cosas más recientes. Es un poco lo que me interesa. Era la idea. Mm. Acá está. El trabajo, más allá de la contratransferencias, acotaciones. Karine, si se me ocurre alguna cosita, me perdonás de interrumpirte y agregar, porque estamos para eso, ¿no? Para Sí, salir ningún espontáneamente. problema. La contratransferencia ha pasado de recibir una interpretación negativa, vista como un obstáculo, resistencia y atrogenia, a una interpretación en general positiva. En la medida en que la contratransferencia es una respuesta a la transferencia, aquellas expresiones emocionales y fantasías que no logran reconocerse como que emanan de la transferencia no deberían ser admitidas como contratransferenciales. Sería también el caso de la reflexión sobre la ética a emplear, sobre la psicopatología, las ideas teóricas que el caso inspira. Pero, ¿son estas verdaderamente ajenas a la transferencia? Mira, no sé si escuché bien, pero dijiste, en lugar de técnica, dijiste ética. Yo Sí, no sé sí. si fue una... Técnica a Fue emplear. Bueno, fallido. lindo, muy lindo. Lindo. Va a mantener ese... Habló mi inconsciente. Claro, claro. Es lo que trata de aclarar la idea de un más allá de la contratransferencia. Considerar al analista como un sujeto que se implica en la cura y que emplea su capacidad de analizarse para hacer frente a su contratransferencia. En virtud del proceso de intersubjetividad en que se encuentran ambos integrantes del campo dinámico, el paciente introyectará la manera en que el analista procesa sus vivencias intrasubjetivas, especialmente en relación con aquel material que le aguijonea y lo desestabiliza. Al desarrollar la idea de campo aplicada al proceso analítico, Enrique Pichon-Rivière estima que el sujeto analista entra en juego en cada uno de sus gestos, en cada iniciativa, en cada interpretación, y propone que durante la cura, analista y paciente están reunidos y configuran una gestalt, y tanto el existente como el emergente deben ser considerados como figuras del fondo organizado en cada aquí y ahora. Y más adelante dice, cuando se colocan juntos paciente y analista, lo que resulta es una gestalt de los dos, que es el emergente de ambos, porque lo que aparece en ese momento en el paciente está condicionado también por la actitud del analista, por su modo de ser, por la habitación donde trabaja, por su interpretación anterior, etc. Continuamente se organizan estructuras, los emergentes, que son los nuevos existentes de cada momento y a los cuales enfrentamos con una nueva interpretación. Remarquemos que Pichon-Rivière escribe modo de ser del analista, lo cual habla de sensibilidad singular. Mi estudio desarrolla este aporte de Pichon-Rivière centrándome en la manera de ser del analista, precisamente en su función analítica, capacidad de analizarse, de subjetivar. Durante su análisis personal la integró a su manera. No es consecuencia de un aprendizaje, sino una vivencia.
una manera de funcionar y de estar en el presente, que es la definición más ajustada del Dasein según Heidegger. Sería interesante asociar el Dasein con el Fort-Da de Freud. Estar aquí y proyectar al objeto fuera es el desafío que conduce a la representación. En nuestro más allá de la contratransferencia, transportamos nuestra vivencia de lo que nos es transferido en nuestro campo interior para revivirla, reelaborarla, transformarla. El paciente espera, por sobre todo, que le ayudemos a superar los impases dándoles un significado. Nos solicita inconscientemente, mediante identificaciones proyectivas, de manera tal que lo vivamos en nuestro interior y en forma analógica. Utiliza aquello que dispone un procesamiento primario. Espera que acojamos estos afectos, los integremos y se los devolvamos de tal forma que logre simbolizarlos y emerger entonces de la estrechez que lo encarcela. Esto requiere una transformación que pase por nuestra subjetivación. Funcionamos como un reflejo que atenúa la intensidad emocional del mismo, la parte económica, y lo modifica, abriendo nuevas perspectivas, la parte dinámica. El escollo deviene una apertura que no solo saca al paciente de un mal paso, sino que, si tiene éxito, le permite enriquecerse interiormente. En suma, abordar su subjetividad como un emergente creativo. A la elaboración del contenido de la transferencia se agrega así la integración de nuevos funcionamientos a los existentes. Dicho de otra manera, aquellos contenidos en el paciente que se expresan por la transferencia están en búsqueda de un pensamiento que les permita ser pensados. Bion. Sobre la reverie. En un texto publicado en el IJPA en 2018, Bush sostiene que el uso actual del concepto de reverie propuesto por Bion lo aleja de sus primeras perspectivas. Bush pide que se precise la idea para evitar confundirla con las ocurrencias y otros emergentes en el analista como distracciones, rupturas de su atención, impaciencia, manifestaciones físicas, autopercepciones intempestivas, etc. Es lo que suelen subrayar Ferro u Ogden. Este último igualmente incluye rumiaciones, fraseos musicales o líricos, recuerdos de lo cotidiano en apariencia baladíes. Se pueden encontrar denominadores comunes entre todas estas producciones espontáneas, aunque la reverie del analista se singulariza por su carácter simbólico, en la medida en que retoma la reverie que la madre desarrolla con su lactante al responder a la llamada de éste cuando vive cosas que lo desbordan. No entiende. Él se quiere calmar y luego encontrarles un sentido. Aunque la actitud materna revela una intención, es inconsciente. Se inscribe en la intersubjetividad densa y rica entre ambos. Se trata de amor y solicitud. En ese sentido, se puede afirmar que la reverie simboliza el tono, la intensidad y la naturaleza del compromiso que une a ambos. En la situación analítica, cada reverie del analista celebra aquella reverie materna que vivimos en la infancia. Al mismo tiempo, para ciertos autores, es indispensable interpretar con el fin que el paciente ligue lo que le pasa con un símbolo, que comprenda qué es esto, qué es lo que esto significa simbólicamente. Algunos analistas, Ogden y Ferro, piensan al contrario que se puede dispensar de interpretación. Basta con que el proceso del que hablé tenga lugar en el analista para que el paciente progrese. A lo que replican otros colegas quienes temen que, sin interpretar, el sujeto analista se diluya en la intersubjetividad, que se aleje de la realidad.
en verdad, el interpretat meta significa que el analista está allí, que se sitúa en una posición asimétrica y que puede equivocarse también. Los esposos Barros Rocha piden que la reverie del analista conduzca a una simbolización, a comunicar al paciente. Es como si se debiese subrayar que la reverie es un acontecimiento, una celebración. Por lo que me respecta, debí tener distracciones animadas por reverís que a veces me habían parecido enigmáticas, pero puede ser que estemos aquí en presencia de atisbos en comunicar que hay algo irrepresentable en juego, aquello que escapa al paciente mientras que busca que el analista sienta en sí mismo su desconcierto y desesperación. Entonces, entendamos que la subsistencia del analista implica una aserción de sí. Emerge así en sujeto que garantiza la diferencia entre paciente y analista, diferencia que remite a la de la diferencia generacional y susceptible al mismo tiempo de otorgar un contenedor a las trazas no contenidas. Así es como la reverie pone en juego una figuración y en ese sentido se revela en tanto que intermediaria entre la pre-representación y la representación. Es fundadora porque remite al hecho que toda cosa se puede ligar con una palabra, toda sensación con un sentimiento, etc. El más allá de la contratransferencia es generativo. Se pone al servicio de aquella transformación que constituye la base de nuestro funcionamiento mental, de nuestra sensibilidad, de nuestro ser psíquico, de nuestro pensar, etc. Más aún, para el paciente, no solo se trata de captar e introyectar la capacidad de reverie del analista, Bion, sino también la manera de cómo éste soporta y tolera, aguanta, sobrevive, tiene endurance a los ataques del paciente como ante los impases, Winnicott. El paciente introyectará la capacidad del analista en diferir, durar, tolerar, cuando, en lugar de verter sus tensiones y disgustos hacia afuera, busca entenderlos. Endurance en francés e inglés viene de duro, sería literalmente endurecimiento, curtimiento. La endurance, por otra parte, nos habla de un proyecto. Toleramos los sinsabores del presente porque tenemos íntimamente confianza en el porvenir. Cuando los estados psíquicos del analista lo muestran preocupado por el paciente y su malestar, despiertan en el paciente el sentimiento de responsabilidad por el devenir del otro. Mi reverie. Presento el caso de Stefan, 35 años, quien vino a verme por problemas de diabetes juvenil, angustia, desvalimiento y otros desórdenes. Varios meses después del comienzo del análisis, observé que cuando le hacía interpretaciones no reaccionaba casi, aunque cierto tiempo después me decía que un amigo le había hecho una observación que fue útil. Noté que se trataba de un comentario semejante a mi interpretación. Ello ocurrió varias veces y con otros de sus conocidos. En estos, Stefan apreciaba su sagacidad y la justeza de sus comentarios. Progresivamente entendí que se trataba de una lateralización de la transferencia y me pregunté por qué le costaba tanto decir que eran ideas mías. Lo vinculé con el hecho que su madre Me lo dio un había... poco de bronca, no lo digo aquí porque no era muy importante, pero sí me dio un poco de bronca. Y sí, Me tocó el Sí, machismo, ¿no? tanto trabajo finalmente, ¿no? No, sí. es más fuerte que uno, sí. No, te Pienso, escuchamos, Alberto, interrumpí todo lo que necesites. Porque a mí también me producía bronca. sí, pensaba que era un ingrato, un fanfarrón que no quería asumir. Es decir, todo lo cual eran problemas, me parece importantísimos, ¿no? Porque eran vertientes de asociativas mías que me parecen fundamentales.
Pero al mismo tiempo sentía que era un tipo muy, muy modesto, que no tenía ningún rasgo hipernarcisista. Pero si no se trabaja puede producir reacción terapéutica negativa, ¿no? Sí, uno tiene que darle cuenta de todo eso, porque uno es muy inteligente después, pero durante la sesión es importante tener en cuenta efectivamente y trabajarlo. Yo no De lo hecho, sé. en el caso de este muchacho, no lo dejé pasar demasiado por todo lo que voy a decir después, pero me parece así también importante que fue Pensé que fundamental. yo pensé que tenía envidia de tu brillantez y no te la podía reconocer. Claro, pero ¿Qué te sí, hace eso? está bien. Te salvó la reverí cuando te apareció el otro, el cuento Pero de Octavio hay Paz. toda una serie de cosas que, es decir, que de hecho, uno no se da cuenta en qué prueba narcisista que colocamos a nuestros pacientes, porque uno sabe mucho más que creemos. Bueno, en tu caso, él cree, y que la envidia, Puesto a saber. especialmente en personajes masculinos, es muy particular. Los hombres tienen un complejo fundamental de que porque son hombres tienen que saber más que todos, o jugar mejor al fútbol que los demás, etc. Pero esto da muchas cosas para pensar, son muchas líneas de pensamiento. Y no Perdón, importa dejar que uno se deje ir a asociaciones diversas, porque al final las asociaciones que van a seguir van a darte la línea, que es también importante, que Sí. es un poco la respuesta que te doy. La línea, hay una línea que tiene que ver en estas reacciones. A mí me gustó cómo soportaste hasta encontrar la línea. Sí, sí, una pregunta. es, Sí, es perdón. una forma de heroísmo decir que uno lo soporta. Está bien. Lo pudo tolerar porque en el fondo estaba la esperanza. Claro, el asunto es, aquí hay toda una problemática a hablar. El analista tiene que sacar inmediatamente la interpretación que se le ocurre, o es mejor esperar para encontrar el hilo, ¿no? El hilo, la línea, etcétera. Es un gran debate, un gran debate. Pero me parece que también hay muchos pacientes que nos engolfan, nos tragan, y por más que venga un comentario a través de un amigo de quien sea, en realidad se están tragando nuestras interpretaciones y lo dicen desde por ahí un falso self o cosas por el estilo, ¿no? La idea de falso self me vino también. ¿Sabes lo que es importante? Es la que a uno le ocurre, porque uno está adentro y pienso que la intersubjetividad es fundamental. Las prioridades tienen que ser lo del falso self, porque tenía muchos rasgos de falso self, que me parecía importante. En todo caso, estamos entre un problema de autenticidad y no autenticidad. Ahí es perfecto. Es la línea de este muchacho. Ah, no, te perdimos. No. Levantó robamos la mano la Galaxy, S8. ¿Quién es Galaxy? Que se Como la- pronuncie. Entonces, seguimos un poquito más. Seguimos un poquito. Seguimos. Terminemos. Sigo. Ricardo quería decir algo. No. Bueno, entonces sí. Perdón, ¿podemos regresar un poquito en la viñeta? Adelante, Erika. ¿Sin problema? Sí, sí. ¿Sigo? No, Erika quiere decir algo. No, Sí, yo quería, Erika sugiere volver a la viñeta del o comienzo. sea, regresar un poquito en el texto. La verdad, me da un poco de vergüenza, pero me distraje, a lo mejor porque tiene mi edad, pero suena muy interesante. Entonces quisiera solo pedir si podríamos regresar tantito.
Aquí es como en para la atrás, historia de no, Agatha o Christie. sigo, Un poquito sigo para atrás. leyendo. Un poquito para En atrás. todo, en Para todo atrás, vemos bueno, su un trabajo. poquito para Un atrás. pasito para atrás y otro para Bueno, adelante. mi reverie. María. Mi Yo quería reverie. decir algo. En Sí. toda Espera, situación grupal, en toda situación psicoanalítica, porque estamos en una situación psicoanalítica aquí, lo que uno se distrae, lo que uno olvida, es importante también. O el fallido. Claro, el fallido va a ser histórico, el fallido de Karim. sí. Me Bueno, parece importante. Una metáfora de un analista aquí decía, son como las historias policiales de Agatha Christie, que reúne a todos los personajes que están en juego y está buscando al asesino. Dice, a partir de este momento todo lo que usted lo que cada uno de ustedes va a decir puede tornarse contra usted, ¿no? Es Muy decir, bien. esa es una analogía, digamos, trágica de lo que son las asociaciones en el interior de un proceso, donde incluso los olvidos, las distracciones tienen importancia. Pero aún así vamos a escucharla a Karim repitiendo. bueno, vuelvo a mi reverie. Presento el caso de Stefan, 35 años, quien vino a verme por problemas de diabetes juvenil, angustia, desvalimiento y otros desórdenes. Varios meses después del comienzo del análisis, observé que cuando le hacía interpretaciones no reaccionaba casi, aunque cierto tiempo después me decía que un amigo le había hecho una observación que fue útil. Noté que se trataba de un comentario semejante a mi interpretación. Ello ocurrió varias veces y con otros de sus conocidos. En estos, Stefan apreciaba su sagacidad y la justeza de sus comentarios. Progresivamente entendí que se trataba de una lateralización de la transferencia y me pregunté por qué le costaba tanto decir que eran ideas mías. Lo vinculé con el hecho que su madre lo había concebido con un amante regular al que siguió viendo una vez por semana. Stefan tenía poco contacto con él, sabía que era su padre biológico, pero no intercambiaban casi nada. Su madre contaba que lo había tenido luego de enterarse que su propia hermana estaba embarazada y como para imitarla. Su primo Etienne nació poco antes de él, participaron de juegos y compañía. Su madre no se privaba en Perdón, decir... los llamé, estos son dos nombres, no son los verdaderos. Stefan Inventados. y Etienne son equivalentes, es el mismo nombre, quiere decir Esteban. Ah, Stefan es de origen germánico. Alemán. Y Etienne es Esteban, es de origen latino. Por eso perfecto. le di este nombre. Aquí van dándose cuenta cómo lo que estaba pensando. Es el San Esteban, ¿no? Claro. Me fui haciendo la idea que Etienne aparecía como un doble de Stefan. Pensé que la laterización de la transferencia me transformaba en el doble de otro, que tenía que existir como él lo era de su primo, menos bien, menos percutiente, etc. Su padre estaba casado y tenía otra familia. Para Stefan, a él le tocaba el lugar secundario, de quien el padre no se ocupaba tanto como de sus hermanastros. Es por eso por lo que no me pronuncié enseguida acerca de lo que yo pensaba respecto de su actitud al contarle a sus amigos lo que le pasaba para que le hicieran una interpretación más valiosa que la mía. Una vez se lo planteé apoyándome en la idea de que eso le era necesario para poder alivianar su complejo de ser menos bien que otro. Un tiempo más adelante volvió a darme ejemplos semejantes. Allí tuve una revería. Me acordé de un cuento de Octavio Paz que se llamaba El Doble. El personaje se presenta en un bar y ve en el mostrador, al lado de él, un individuo que le asemeja considerablemente. Asombrado, lo interpela y le pregunta cómo se llama. El otro le responde con su mismo nombre y apellido. Inquieto, le pregunta cuándo nació. El otro le da la misma fecha de su nacimiento. Verdaderamente perplejo, le pide su documento de identidad y es igual que el suyo.
Entonces se enoja y le grita que no es posible, que un tal es él y no el otro. Este le responde con la misma severidad y entonces pasan a las manos. Una terrible batalla se desencadena, vajillas, sillas y mesas vuelan. El primero se cae y termina totalmente magullado. El doble lo echa del bar y le exclama que ahora va a aceptar quién es el verdadero. Él lo es. Al recordar el cuento pensé que Stefan me colocaba en una situación resignada de no ser quien soy y qué es lo que le sucedió a él desde su niñez. ¿Su madre lo había puesto en ese lugar así como su padre? Interpreté que buscaba que yo le ayudase a pelear con el fin de reivindicar su posición de chico elegido para existir él como el único Stefan. A continuación el paciente se sintió distinto. Su ser es el hijo del placer, por eso estimó que lo guiaba su satisfacción antes que ningún otro objetivo. Dedujo que su madre había preferido decir que su concepción era una imitación de su tía porque le costaba reconocer su vida erótica ante los demás, así como la posibilidad de ser un padre-madre único que trona sobre sus sujetos. Le pesaba a Stefan, cierto, aceptar los excesos de su madre, su maltrato, su falta de sensibilidad, pero admiraría desde ahora su sutil astucia y la manera de ocultar su goce. Cuando le propuse que con su diabetes parecía hacerse daño a sí mismo, maltratar al Stefan menos bien que el otro, reconozco haber tenido cierto orgullo, como si hubiese querido mostrar que encontré una clave esencial para entender esta enfermedad mejor que la de otros colegas. Excelente. Punto. Qué fantástico. Excelente. Muchísimas gracias. Realmente muy bueno y bueno, y por supuesto que abre a muchas preguntas, ¿no? Como todos saben, personalmente me impresiona y te acompaño en toda estas pocas cositas, ¿no? El subrayado de la importancia de la reverie, ¿no? De la reverie del analista y de hacerle caso a esa reverie, ¿no? Que pueda dejar justamente que emerja a través de la intuición un hecho seleccionado. Y para vos ese fue tu hecho seleccionado, ¿no? Esta situación donde se revierte lo que era una exclusión y se hace una inclusión, digamos, de eros, ¿no? Así que hay una transformación. Así que te agradezco mucho. Y además te hizo sentir lo que él sintió toda la vida. Clarísimo. Así que bueno, si quieren participar, quizás ahí sí nos tenemos que poner. ¿A quién puedo decir que me ayude? ¿A Mariana me ayudás? Está Patricia y está Susana, pero pongan la manito que es más fácil, chicas. Bueno. Porque hay dos pantallas y cuesta más, si no. Acá hay una aclaración, sí, perdón. Entonces, Susana, Patricia, una aclaración de Erika que dice que se distrajo con el tema de la diabetes, que ahora entendió, y bueno, las estamos escuchando. Si pongan la manito, que es más fácil. Patricia. Sí, no sé poner la manito, pongo la mía. En reacciones, en el redondelito que dice reacciones, ahí está la manito. Hay una carita ahí. Okay. Está bien. Sirve para todos, de paso. Sí, a veces a mí me desaparece reacción. Corta, pregunta porque ya te vi de entrada. Ya te vimos. Porque encuentro muchos iconos, pero no encuentro ese de la manito. Bueno, Alberto, me encantó tu trabajo. Muchísimas gracias.
Lo que lo que no me queda muy claro realmente es esto, ¿no? O sea, la propuesta es ir un más allá de la contratransferencia, ¿no? Entonces, digamos, si la transferencia uno proyecta objetos del mundo interno en el otro, en el sujeto analista, pero vos estás incluyendo vía Pillon-Rivière, digamos, las dimensiones de el aquí y ahora, que sería, me parece, los fenómenos de presencia, ¿no? No los de ausencia, sino lo que sucede y por la singularidad del analista y lo que se produce en ese encuentro en estos dos sujetos singulares. Eso sería más allá de la transferencia y contratransferencia. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, además de, digamos, de aclarar esta duda en relación al concepto de más allá, que es lo que incluiría, es si al final, cuando vos haces el comentario final de tu trabajo, ese sentimiento de orgullo, si funciona como un equivalente simbólico de un proceso de elaboración de ese lugar tan secundario, digamos, que tenía este paciente, a través tuyo, de esa sensación de orgullo, pasar a ser digamos, el primero, no el segundo. Eso es. Desde ya que tocaste un punto importante, porque pienso que todos los analistas tenemos ese problema. Ninguno de nosotros es Freud. Después, siempre nosotros venimos después. Y todas las ideas que se nos pueden ocurrir como ingeniosas, hay que pensar que siempre están en rivalidad con ideas que existen o copiar de ideas que existen. Es decir, que siempre está vinculado con la de otro. La de Freud, el primero, y todos los que lo fueron siguiendo. Ahí está la cuestión. En ese momento tuve la fantasía de ser el que inventaba una nueva teoría de la diabetes. Pero todo eso forma parte de eso es el más allá, incluye el más allá de la contratransferencia, porque toca desde ya mi historia personal, por supuesto. A mí me gusta, sí, en ese sentido me gustó la idea de poder encontrar una solución al problema de la diabetes, y es la interpretación. Sobre todo que en Francia hay que existe ahora también aquí, el grupo de la Escuela Psicosomática de París, que tiene toda otra concepción, y a la que no suscribo. Es decir, que pienso que efectivamente se pueden las cosas interpretar en virtud de axas, de ejes simbólicos y de ejes dinámicos, las problemáticas de cada una de las enfermedades psicosomáticas. Lo que pasa es que hay que incluir dimensiones otras que las dimensiones, en fin, hay toda una problemática respecto. Esos son mis dobles, si querés. Y a los que pienso encontrar aquí una solución que tiene que ver mucho con lo que yo un poco trabajé en este caso, es la cuestión límite, ¿no? Es un paciente límite, la problemática del doble, la problemática de un yo dividido como el que tiene él, me parece muy ligada a su estructura, y fundamentalmente pienso objetivamente que la enfermedad que tuvo, la enfermedad somática, puede entenderse en alguna manera en este sentido, o desde algún punto de vista. Se puede entender desde el punto de vista de la doble y de la rabia que él tenía. Es decir, lo que pienso es que es una enfermedad autoinmune, como se sigue toda una línea de mis consideraciones sobre las enfermedades autoinmunes, que son una agresión contra sí mismo. Desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista somático, donde el cuerpo, el aparato inmunitario, no reconoce una parte de uno mismo y la ataca, y lanza proteínas que se destruyen y atacan, en este caso, el páncreas y las células que producen la insulina, etcétera, etcétera. Les cuento rápido lo que pienso, pero pienso que hay ahí toda una problemática de autoagresión
que se ve muy bien en lo que les estoy contando, y que no es masoquista, que es algo que tiene que ver es algo mucho más fundante porque tiene que ver con su existencia misma. Es decir, que él pensaba que no tenía que existir para poder existir, y que la mejor manera de no existir es existiendo enfermo, existiendo amputado, existiendo incapaz, existiendo menos bien que los otros. Les dije rápido para poder entender Gracias. esta idea mía. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. ¿Puedo Eh, preguntar? Sigan, por favor. Disculpen que a veces soy un poco largo cuando... No, No, está todo perfecto. bien. No, mira, Perfecto. bueno, gracias Alberto por lo que nos mandaste. Y relacionándolo un poco a lo que acabas de hablar, te quiero preguntar si cuando hablas de Reverie del analista en la situación analítica, ¿sería la organización tónico-emocional de Lapierre? Cuando él habla que no solo es la psicomotricidad, sino que también es la modulación del tono muscular, la vivencia afectiva profunda y espontánea. Puede ser. Lapierre, no sé quién es. Ah, bueno, es francés. Él trabaja justamente, él habla de la experiencia tónica emocional. Es decir, no es solamente, es una parte de la escuela francesa, Bueno, pero es Susana, muy sigamos bueno. con las preguntas para él. Sí, Mm. como vos Tónico hablas, emocional, estamos hablando de ahí del problema genético, cómo se engendra la problemática, pero pienso, que vos hablabas de, por eso te pregunto, vos sí, hablabas es de la antes del Reverie del lenguaje y fuera analista. del lenguaje, donde entra en cuenta todo el mundo sensorial y sobre todo este aspecto, está bien, tónico muscular, etcétera. Sí, como Perfecto, una se puede vivencia. trabajar bien todo esto. Me parece que sí, por decirte rápidamente que estamos hablando de eso mismo. Creo que sí, Pero por que eso. yo lo vinculo con algo más, si se quiere, kleiniano-bioniano, que es encontrar estructuras, respuestas estructurales, es decir, que tienen que ver con las formas en que se organiza el yo, si se quiere, y que genera en otros lados, y en esa época creíamos mucho en la parte psicótica de la personalidad, o el núcleo psicótico de la personalidad. Eso es una manera estructural de decir lo que acabas de decir. Encontrar una estructura en el interior de la, etcétera. Autores como Blecher lo creían mucho en eso, etcétera. Pero es una orientación que existe en el mundo, digamos, kleiniano-bioniano, de concebir las cosas desde un punto de vista estructural. En cambio, la escuela francesa le interesa mucho más lo económico. Pero se pueden hablar juntos, ¿no? Es decir, Jaime dijo una vez que yo me había precedido al túnel en La Mancha, bajo La Mancha, el túnel que comunica Francia con Inglaterra, ¿no? Yo lo había fundado psicoanalíticamente, fue un elogio que me hizo. No está acá, por eso hablo por él. No Eso es lo pudo que trata. entrar, quiso entrar y no pudo, no sé qué pasó. Está. Pude ¿Está? entrar, ¿eh? Bueno, Finalmente acá pude está. entrar. bueno. Está Jaimito. Entré, Entonces, por ¿Qué el, te hizo, Jaime? Ya te digo, entré ¿cómo por el estás? túnel, Alberto. ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Qué Qué gusto alegría. verte, Alberto. A mí también, a todos ustedes. Una alegría. Ahí está. Otra pregunta. S8, no sé quién es. Levantó la mano y está después de Galaxy S8. Desmuteaste Galaxy porque no sé quién sos. Si no, Entonces, sí, pasar con María Elena. María Elena, dale. Alberto, muchísimas gracias, muy bella tu presentación a través de Karen. Se ve muy clara la contratransferencia, me hiciste pensar en relación a, me gustaría que ampliara
esto de contener la contratransferencia o el reverío, producir el reverío, por la idea del futuro, ¿no? Me parece que es muy amplio lo que dijiste allí, muy profundo, porque es como tener un objeto a través del cual dar un espacio al devenir, a lo que pueda ir apareciendo, que responda una pregunta que todavía no se ha formulado. Me parece bellísimo. Y no sé si Que yo pudieras pienso que ampliar la un poco más Ribéry eso, es eso, porque es exactamente eso. Es decir, que la Ribéry, lo que pasa, muchos autores pasan a describir la Ribéry, pero lo que estamos tratando de mostrar es de que estamos tratando de legitimar la idea de que el analista puede incluir su imaginación, las ideas que le vienen, todo lo que le sucede en la cabeza y todo lo que no tiene aparentemente que ver con el material, que eso tiene que ver, y estamos abriendo efectivamente una perspectiva optimista de lo que está sucediendo, porque en general los problemas de Ribéry se plantean en casos difíciles, en casos de impasse, en casos de dificultad, y se muestra que de esta manera se puede encontrar una solución a esas dificultades. Entonces se está construyendo el futuro. Pero esto ya lleva a otro todo, un análisis del lugar que tienen que ver todas las formas de figuración en el campo de la terapia, en el campo del análisis. El psicodrama, el dibujo, el cuento, todo lo que se puede realizar y que constituye un campo amplísimo, amplísimo, porque hay muchas cosas y que un poco eso tiene que ver con el núcleo es la Ribéry, si podemos decir, el paso importante, porque es la Ribéry, lo que permite introducir todas esas formas de figuración que se le van ocurriendo al analista. Cuando uno lee Freud y el libro de los sueños, por ejemplo, Freud incluía todas sus lecturas, su cultura inmensa, los libros que había leído, los estudios históricos, en las asociaciones que él podía vincular con sus sueños, ¿no? Él se permitía justamente muchísimo, y muchísimo más que tal vez nosotros, y esto efectivamente da manija, si se quiere, para poder avanzar. Hay varios que quieren hablar. Está Hilda, Gracias, María Elena. Margarita dice. está Lila y un montón. Sí, entonces sigan, yo me voy reservando. ¿Quién está? Carlos levantó la mano con la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Me gustó mucho tu presentación, Alberto, muy interesante. Pensaba con el tema de la diabetes, me recordaba de Michael Eigen, el psicoanalista norteamericano. Él habla de que para mantener un vínculo se paga un peaje vincular, y en ese peaje vincular hay un self que es aniquilado. Y yo creo que en este paciente el self aniquilado era tan grande que necesitó pasar eso al cuerpo, como dice Blecher, usando el cuerpo como buffer, ¿no? Para tolerar, digamos, seguir existiendo, pasar ese self aniquilado a una aniquilación corporal. También me hiciste acordar cuando hablaste del doble, me recordaste un cuento de Poe que se llama William Wilson, que también hay una lucha entre una persona con su doble, y me recordaste también un cuento de Cortázar que se llama Una flor amarilla, muy interesante, que también trata el tema del doble. Bueno, por lo menos tenemos para leer, Ricardo, está muy buena todas estas asociaciones, ¿no? A mí, lo único que yo quería decir era que apunto lo que dice Eiger, digamos,
Alberto, respecto al... Para mí el hecho seleccionado es la importancia de la reverie del analista, lo más similar a la reverie materna, de esa ensoñación donde se puede contener contenidos que desbordan el aparato, se puede tolerar la fluctuación entre estados de desintegración a estados de cierta seguridad, se puede tener cierto equilibrio entre L, H y K, es decir, siguiendo las conceptualizaciones de Bion, que acá hay muchos del espacio. Y la importancia de que creo que todo esto que dije está dicho en palabras mucho más claras de tu parte, cuando decís, y la amplían, cuando decís, cuando los estados psíquicos del analista lo muestran preocupado por el paciente y su malestar, despiertan en el paciente el sentimiento de responsabilidad por el devenir del otro. Estamos acá de vuelta, coincido con María Elena, con lo del futuro, ¿no? Y yo creo que en la ensoñación materna, de la función materna, a través de la reverie como un factor de la función alfa, en esa ensoñación está contenido el futuro, ¿no? Hay una mirada hacia el futuro. Siempre cuando antes, antiguamente, presentaban a las embarazadas, las presentaban mirando por la ventana hacia el infinito. Siempre una foto típica, al lado de la ventana, ¿no? Es decir, la posibilidad de un otro que contenga, ¿no?, la idea de un futuro, ¿no?, la esperanza de un futuro, que está justamente en esa ensoñación. Sí, ¿cómo? Un objeto a salvar Sí. Sí. Aquí tenemos algo que puede conducirnos a salvarnos, ¿no? Es algo así. Sí. Y aquí, y además, que es importante, combino con lo que dijo Ricardo, ¿no? Él habló del trabajo del vínculo. Todos estos trabajos, es decir, tener una reverie, tener todo lo que estoy planteando para nuestro paciente, es una invitación a trabajar. No es quedarse ahí, no te va a venir del cielo, que hay que tratar de entender lo que está sucediendo. Esto invita a un trabajo psíquico. No, se nota, Alberto, que trabajaste muy profundamente con este paciente. A mí me recordó mucho lo que Bion habla sobre, digamos, el gemelo imaginario, que representa las partes disociadas de la personalidad. Y yo me preguntaba si Stefan no tendría algo de esto, ¿no? De disociación de personalidad también, que de alguna manera Alberto Eiger lo pudiste integrar cuando de repente pudo reconocer a una mamá más entera para él. Claro. Es decir, es una vuelta a nacer de alguna manera, es un renacimiento, si se quiere, en tanto que Stefan, no ya Etienne, Sten. Es decir, se me ocurrió mucho de pensar que cuando uno nace, lo mejor que le puede suceder es que la madre diga que es un Dios, ¿no? Que es el único, que es el mejor, que es el más extraordinario. Es lo que en el campo lacaniano se habla del falo, ¿no? Es decir, es el falo de la madre, pero es una manera un poco particular de decir las cosas, pero quiere decir un poco eso, que antes de que uno pueda introducir y ser yo mismo, necesita saber que ha sido lo mejor, lo más extraordinario para la madre. Él no, aparentemente, Stefan no pudo vivir esta situación. No la pudo vivir. Y lo que efectivamente, el renacimiento que permitió la novela situación. Y cuando uno dice justamente vivir, siempre piensa en seguir viviendo, ¿no? La problemática del futuro y del porvenir existe permanentemente. Y del proyecto de vida. Yo soy un niño que puede ser la satisfacción máxima para mi madre. Y un niño pensado, un niño que pudo ser pensado, ¿no? Que pudo ser pensado. Amado.
que pudo ser pensado, sí, que le permite hacer, y que es un poco lo que busca el paciente, que vos lo ponés, ¿no? Cuando la transferencia está en búsqueda de un pensamiento que le permita ser pensado, ¿no? Perdón, hay muchos. Mariana, ¿querés seguir liderando la... Gloria y Mirta por ahora. Bueno, sí, pedimos que sean lo más al punto, porque hay mucha tela para cortar. Sí, doctor, me llamaba la atención esto que usted plantea con respecto al reverie y los impases, porque algo que producía al escuchar el caso es, bueno, si hay alguien que interpreta mejor en el afuera del setting analítico, prácticamente, ¿para qué continúo? Yo decía, ¿hasta qué punto esta persona va a continuar? Porque, bueno, mi analista no hace el trabajo que está haciendo mi amigo, que sí me dice cosas interesantes. Entonces, ¿cómo rescató esto que me pareció tan interesante y regresarlo al setting analítico? Porque realmente era un impasse quizás con usted como analista que produce esa rabia, pero también eso del split o de él en el afuera y no poderlo poner, y cómo usted lo integró y lo llevó nuevamente a la sesión o a la terapia en una manera también de rescate del setting analítico. Bueno, Cierto, eso cierto. era un poco lo que quería decir. Sí, es importante, eso ya lo sabemos todos, que es primordial que el setting pueda mantenerse, y sobre todo si hay peligro que el paciente diga, podía haber pensado en algún momento. Estaba pensando si se me ocurrió, este está dando, tiene tantos buenos amigos que por ahí va a dejar de venir. No me acuerdo si se me ocurrió, pero si hubiera podido ocurrirme, ¿no? En ese caso yo creo que lo hubiera interpretado mucho más rápido, ¿no? Sentí en él un aspecto histriónico, es decir, un aspecto de, me está tratando un poco de ponerme celoso. De torear, claro. Sí, por eso, pero yo estuve más tranquilo y dije, bueno, que siga. Claro. Bueno, con la historia del esquive propio del analista, pero eso es una cosa de Pichon Rivière, y la de la Verónica, conocen, ¿no? Cómo el torero pone, en lugar de poner el cuerpo, pone el manto rojo para que el toro entre adentro. Ese es el esquive analítico, que era una de las y cosas. La experiencia, doctor, porque quizás yo como analista joven y su experiencia, quizás uno al principio tiene más angustia que usted, ¿no? Qué interesante cómo la experiencia también le dio ese espacio para manejarse de esa manera. Ampliar la capacidad de contener, ¿no? Hay que ampliar el continente permanentemente. Mariana, ¿quién sigue? Les pedimos que sean muy acotados. Lila. Lila. Baja la mano, Gloria, así ya. Y María Elena también. Ahí está. Bueno, doctor Eiger, excelente el trabajo. Yo quería preguntarle dos conceptos que me quedé pensando. Por un lado, ¿cómo había pensado usted el tema de la diabetes en el paciente? Y por otro lado, sí, yo como la colega de recién me quedé pensando en lo de Bion, que habla del gemelo imaginario, y luego Isidoro Berenstein lo toma y habla del trastorno hacia lo idéntico, ¿no? Y como parte de la transferencia, yo pensaba, si no se produjo durante el análisis, esto del trastorno hacia lo idéntico respecto a que los dos hacían uno, como parte de la transferencia, ¿no? Entonces el paciente busca afuera porque él está, digamos, funcionando gemelarmente con usted, hasta tanto pueda llegar a la etapa de diferenciación, ¿no? Y los amigos serían el afuera, no sé, como conceptos. La proyección. Para seguir pensando. Es decir, la necesidad de permitir al paciente que continúe en la gemelaridad, en el doble,
Como Muchos uno. autores hablaron del doble, gemelo imaginario, etc. Bion. Sí, sí. Y los dos, claro, Bion y después Berenstein, ¿no? Como los dos funcionando, entiendo yo, como uno, ¿no? Con la disociación de aspectos que se proyectan como por identificación proyectiva. No sé si sería adecuado, doctor, pensarlo por ahí o no. Es importante. Ciertos pueblos, pero exóticos, es decir, que piensan que la placenta es un gemelo. Sí. Y por eso cuando la placenta sale después del alumbramiento, la entierran, le hacen una ceremonia de entierro porque es como un gemelo. Esa placenta es el acompañante necesario que le permite al embrión y al feto vivir. Eso lleva a estos pueblos a pensar lo siguiente. Y yo pienso que esto da para pensar mucho sobre la función analítica, en tanto que doble o gemeleridad. No sé, tendría que pensar si se puede universalizar y pensar que siempre es así, pero pienso que es más importante en lo que estamos hablando ver la singularidad de este paciente como algo de lo que para él era muy importante, porque la verdad que lo que le pasó a este paciente no se encuentra siempre, no es una banalidad de tener estas circunstancias múltiples. Tengo muchos elementos asociativos respecto de este aspecto de su personalidad. Él necesitaba, tal vez más que otros, tener un doble. Bueno, tal vez lo fui yo en cierta medida, etcétera. Sigamos, por favor, soy corto, discúlpenme, no da para mucho lo que ustedes dicen, pero soy corto para que todos puedan hablar. Sí, cortito para que participen todos, exactamente. Muy cortito. Nos queda poco tiempo aparte. Mirta, Iguan. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante su exposición, realmente muy interesante. Y yo pensaba en esto del trabajo psíquico que tiene que hacer el analista para entender lo que está pasando. Y a partir de ahí pensaba en la importancia de la supervisión del trabajo del analista y la importancia del propio análisis del analista. Y para esto le voy a comentar muy brevemente una viñeta. Trabajo con díadas mamá-bebés y una mamá, en entrevista con una mamá con un bebé, yo, que generalmente me despiertan mucha ternura, en este caso me despertaba mucho asco. Me preocupé mucho por esto que yo sentía, seguí trabajándolo y finalmente, al poco tiempo le pregunto cómo dormía el bebé. Y ahí aparece, en el relato de la madre, en realidad y muy incómoda, que dormía ella, que no tenía mamá, una muchacha de 28 años, cuya madre había muerto a los 5 años de ella. Ella dormía con el padre de ella y el bebé desde que llegó, pero siempre ella durmió con su padre. Quiere decir que había una relación incestuosa, intrafamiliar, obviamente. Muchísimas gracias, Mirta. Muchísimas gracias. Excelente ejemplo. Era para tener asco, sí. Verdaderamente. Ahí ya se ve efectivamente cómo el afecto es importantísimo. Muchísimas gracias. ¿Quién está? Está a Galaxy, no sabemos quién es. Galaxy creo que es Laura. Igual no contesta. Erika. Erika, ¿quién más está? Mariana, si no queda nadie afuera. Los que ya hablaron, resignamos y pasamos a los que no hablaron. Valeria, te escuchamos. Erika primero.
Gracias. Creo que Jaime había pedido hablar con el gesto. Bueno, en fin, voy a intentar ser breve. Muchísimas gracias. Doctor, creo que me encanta este recorrido. Me encantaría poder también leer el trabajo, porque creo que es riquísimo. No, yo voy a comentar muy breve. Creo que un poco mi distracción fue por un paciente que tengo que tiene obesidad y llega por una cirugía bariátrica que se considera hacer, ¿no? Y es un caso donde mi reverí, e inclusive la de mi supervisora, es como que parece no alcanzar. No alcanza como el continente. Y bueno, es un poco, no voy a entrar en detalles de ese caso, pero pienso eso, cuando parece que el continente no da, ¿no? Y me encanta, perdón que haya pedido regresar, pero me encanta cómo entra Octavio Paz, ¿no? Que yo digo que Octavio Paz es como un psicoanalista honoris causa. Y que entra Octavio Paz con esta cuestión del doble y cómo entra la parte como literaria de repente a dar sentido. Y también pienso que, si no me equivoco, Freud también lo habla en Lo Siniestro, en el papel del doble. Si estoy recordando bien, en Luminoso. Y bueno, es eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Sí. Octavio Paz era surrealista, como varios de los que mencionaron antes, eran autores surrealistas. Es considerado el más grande poeta, bueno, yo pienso yo, más grande poeta mexicano y posible, para no crear rivalidades nacionales y otros. Es verdaderamente muy profundo. Está también Valeria, ¿no? Sí, Valeria. Hola. Si me toca. Sí, cortito. Sí. Prometo. Menos de 10 minutos. Prometo. Gracias, Alberto. Cada línea fue emocionante y amé el caso y tu estilo, cómo abordaste al paciente. Y me quedo con esto, bueno, con mucho, pero si el ataque al analista, esto de la lateralidad transferencial, me pregunto como síntoma, si fue la puerta de entrada para poder comprender si el ataque al vínculo como acto es una puerta de entrada para empezar a comprender lo que está pasando, poder soportarlo y permanecer entero, esperar y tolerar, es una posibilidad para poder hacer al sujeto, para poder, como decís, hacer devenir al otro. Y también estoy pensando en las neurosis actuales. Muchas gracias. Eso, bueno. Pues fue un momento muy importante del análisis de este paciente, efectivamente. El sujeto que no es sujeto, sino sujeto a otro, que está toda la cuestión. La cuestión si el enfermar de este paciente no es un llamado de atención a la madre. Sí, desde ya, eso lo interpretamos mucho y lo buscamos mucho en la interpretación. Pero lo que sucedió que ese tipo de interpretación no alcanzó para avanzar suficientemente. Es decir, que eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es una cosa así, si se quiere, un poco más de un cierto nivel de regresión, pero no es solamente eso. Perdón, Alberto, yo quería señalar que vos estás marcando la potencialidad simbolizante de la enfermedad somática, ¿no? Que hay una potencialidad simbolizante que puede abrir el camino a las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos o no. Pero yo creo que tu reverí apuntaba a esa potencialidad simbolizante que se te apareció a través de la intuición, ¿no? De la intuición del cuento de Octavio Paz, ¿no? Esa potencialidad simbolizante encubierta, ¿no?
detrás de esa rivalidad, detrás de todo ese, digamos, ese teatro que armaba, ¿no? Eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Tener un continente lo suficientemente amplio para no quedarse en los pequeños detalles, ¿no? Sino abrir la mente, ¿no? Ampliar la capacidad para tolerar el dolor psíquico de este paciente que estaba encubierto en esas escenografías que armaba para hacerte entrar, como se dice habitualmente. Y que eso es fascinante. Eso se puede entender, lo que estás hablando es la fuerza de la intersubjetividad, ¿no? Que el otro actúa una parte de uno mismo que no puede ser fantaseada, que no puede ser simbolizada. A mí personalmente me gustaría mucho escucharlo a Jaime, que levantó la mano, pero la mano así. Así que Jaime, te escuchamos. Desmuteate, Jaime. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, Silvia. Bueno, un gusto de estar acá con Alberto, este reencuentro tan grato con la difusión de sus ideas y esa síntesis que nos acaba de enviar de su trabajo, que tiene muchísimos contenidos. No me voy a referir a muchos de ellos, pero les recuerdo que Alberto es un especialista en estudio de familia, y en esta problemática que tienen estos hermanos o primos, hay toda una problemática de familia que se insinúa, pero que Alberto no desarrolla. Pero creo que la debe haber reconocido muy bien. Voy a ir, en función de la síntesis, a un punto muy específico de la contratransferencia. Te quiero preguntar, Alberto, o para subrayarlo, si para vos es natural tomar la contratransferencia como el contenido bruto de una asociación del analista a ser desarrollado, porque la contratransferencia sola por sí misma da poca información del inconsciente del paciente, y es fundamentalmente, entiendo yo, las asociaciones contratransferenciales post-sentimiento contratransferencial, la clave del uso técnico de la contratransferencia. Ahí me paro. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque es algo que no les iba a hablar, pero los voy a hablar de lo que me sucede mucho con varios pacientes. Tuve una experiencia de al menos 10, digo un número, 10 por dar una cifra, porque esto el caso es antiguo, ¿no? Desde entonces me sucede esto, me distraigo, pienso en otras cosas, y a veces pienso en pacientes que aparentemente no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo con el paciente que tengo en análisis. Pienso en otros pacientes. Entonces, en un momento dado, se me ocurrió, ¿por qué justamente en este otro paciente? Entonces dije, bueno, tengo que utilizar esta situación, voy a arriesgarme. Y me digo, el paciente le pasa algo difícil, de lo cual me estoy desentendiendo. Entonces lo que hago regularmente en estos más o menos 10 casos, porque no me acuerdo si tengo más, le hago la interpretación al paciente que está sobre mi diván como si hiciera la interpretación al otro paciente. Estoy viendo algo en este paciente que se refleja en la revería que yo tengo. Entonces, esto un poco para responder al problema de que uno no se da cuenta todo lo que abre esta perspectiva intersubjetiva de la rêverie, y de que cuando uno piensa en otros, tal vez está pensando en el que tiene delante. Ahora, también hay que entender por qué ciertos pacientes nos llevan a la rêverie. Y aquí, algunos de los puntos que han tratado me parece importante. Son pacientes que en general están viviendo una desubjetivación. Hacen como que uno se distraiga porque ya no les interesa este paciente. Y uno se desinteresa del paciente en un proceso de identificación, contraidentificación proyectiva, con la desubjetivación del paciente mismo. Es decir, que estamos a algo
en algo que se asemeja a tu libro que se llama El vacío mental. Y que muchas de estas distracciones que tenemos, no digo que todas, no generalizamos, pero sí me parece importante de tener en cuenta que muchas de estas reverías responden a un proceso de subjetivación, de desinvestidura de sí mismo que tiene el paciente. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Sí, fantástico. Bien, Fantástico, clarísimo. Como que sí, sí, sí. Y es una de las respuestas que encontraron, en parte, no tan lejos, los que estudiaron la transferencia lateral. Y les cuento eso porque en el artículo Princeps, del que se saqué este extracto, que es a la ocasión de un libro que apareció en Abdeva, y lo que si quieren leer y continuar a trabajar sobre estos puntos, está en el libro que se llama Transferencia contra Transferencia y Encuadre. Es un libro muy reciente donde hay muchísimos trabajos. Y este está el artículo completo donde hablo y desarrollo un poco más estos puntos de los que les estoy transmitiendo. ¿Está bien? Jaime, ¿estás de acuerdo? Jaime quiere decir la vida, pero yo leo J''Gem. Quiero. Esto es lo que se debía decir. Sí, sí. Así me llamaba Andrés. Andrés te llamaba Gem. Sí. Ajá. No lo sabía. ¿Ves cómo sirve asociar? Pero qué interesante, Alberto, porque hiciste como que una extensión del concepto de ataque al vínculo y a la capacidad pensante, de la capacidad de pensar del analista, ¿no? Ese ataque al vínculo subterráneo que sería ese proceso de desubjetivización del paciente. Me hizo, digamos, como... Es una vuelta distinta que le doy a la cosa, sí. Sí. Pero quería comentar lo que dice Hilda y por lo que dice Alberto, que en un momento en el cual Europa está viviendo el problema de la guerra y la amenaza atómica, y Argentina una pobreza terrible, la desubjetivación humana actual es terrible. Entonces son dos elementos técnicos que me parece que son fundamentales, sin mencionarlos, pero que el analista, al observar todo esto y tratarlo desde la paratología de la subjetividad tan trabajada por Alberto, puede ayudar a amortiguar el tipo de angustia a la existencia que la subjetividad humana padece hoy en 2023. Esto es muy importante, quería rescatar el trabajo de Alberto, ¿no? Es así. La gente está muy desorientada, no se da cuenta. Una anécdota les cuento, ¿no? Porque mi hijo vive en Europa, pero vive en un país limítrofe de Rusia, ¿no? Vive en uno de los países bálticos. Y cuando empezó estos asuntos de la guerra, decidió tomar la nacionalidad argentina. Él la tiene, de hecho, porque yo soy argentino, y hizo todos los trámites para tener el pasaporte argentino en el caso que la guerra atómica se desencadena y se vaya a la Argentina para salvarse. Son anécdotas que me tocan, ¿no? Todo esto es muy personal. Y su familia, ¿no? Está casado y tiene un hijo. No sé si Jaime sabía que Frederic tiene un hijo. Me fui enterando porque alguien, me acuerdo, me comentó de la admiración de Federic y le digo que tiene un hijo maravilloso, Alberto, que es muy buena persona y muy comprometido también. Que es muy lindo recordarlo. Son cosas que también nos pasan. Son cosas que también nos pasan. Va a estar muy orgulloso porque él te quiere mucho también. Mandarle un gran abrazo, sí, sí. Bueno, como ven, circula en todo sentido, ¿eh? Personal. Un poco más les voy a contar toda mi vida, pero ya tenemos que dejar. Sí, lamentablemente tenemos que ir dejando. Estamos sobre la hora. Agradecerte. Realmente agradecerte. Todos están mandando sus agradecimientos. No sé, Vivi se quedó con la manito levantada y no pudimos. Yo te iba a preguntar si había
¿Para una pregunta más o ya estaba? No, agradecida y le quería, claro, le quería preguntar si podíamos acceder al trabajo completo, pero bueno, ya dio la referencia, así que muchísimas gracias. Claro, exactamente. Este trabajito es ese, ¿no? Es una síntesis que es distinto es un poco distinto, es un complemento del que aparece en el libro. Así que si leen los dos, van a complementarse. Bueno, la idea sería continuar invitándote con la lectura del trabajo completo, ¿no? Que sería interesante, que incluso podría condimentarse con algunos ejemplos que del espacio de autor puedan aportar. O sea que la idea es no desconectarnos como nos desconectamos con la pandemia tanto tiempo, y dejarte unos minutos para escucharte, para cerrar, digamos, como final. La idea es que de Ricardo y mía y de todo el espacio de autor y nuestros invitados de APA y de un mundo, cómo nos cambia un mundo que cambia, y que entraron todas esas temáticas, incluso con lo que Jaime trajo de la situación que estamos viviendo, porque no podemos hablar en un psicoanálisis del siglo XXI de un individuo aislado, sino del individuo y su entorno, la sociedad en que vive, y las angustias y ansiedades que lo atraviesan, llámese tsunami viral, climático, bélico, todos los tipos de tsunami que estamos atravesando. Así que te escuchamos, Alberto, unas palabras al final. Bueno, podría decirle muchas cosas, pero desde ya muchísimas gracias. Son muy calurosos y me dieron la impresión de un gran compañerismo, de una gran amistad, porque muchos de los temas, de hablar de estas cosas, no es fácil en todos lados. Y con ustedes tuve la impresión de que podía hablar con mucha libertad y facilidad y que me iban a entender. Y eso es muy valioso. Espero que el mensaje, hay un mensaje por sobre todo que es el de la esperanza, que se sintió en muchas de las cosas que me plantearon, y pienso que estamos construyendo la esperanza tal vez. Exactamente. Y que necesitamos muchos creer en el futuro. Un abrazo a todos y ya nos veremos en otra oportunidad, cuando tengan ganas, cuando esté un poco maduro, cuando hayan leído ese trabajo o antes, no sé, cuando ustedes quieran. Sí, Siempre sí. pensando aquí que aquí es verano cuando ya es invierno, y que la próxima vez será a la inversa. Pero bueno. Y acá con Jaime también, porque Jaime es el padrino del espacio de autor, así que nos apadrina en toda la tarea. Invito a todos a desmutearse y a dar un aplauso. ¿Es posible? Se tienen que desmutear cada uno por su lado. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hermoso, hermoso encuentro. Muchísimas gracias. Muy interesante. Hasta muy pronto. Y como se dice en francés, bon appétit. Es decir, sí, ahora bon appétit. Es la hora del almuerzo para ustedes, y tal vez algunos ya lo han hecho, pero espero que tengan buen apetito, buena digestión. Y buen metabolismo, como diría Bion. Hasta luego. Una buena digestión mental. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Y te acompañamos a la playa, a la Costa Azul, con la mente. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en 15 días. Espero tener el video, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La vi a Cristina Buceta, que la vi desde el primer momento, pero no la había podido saludar. Y disculpen si acortamos un poquito a todos, porque si no, no podían participar todos. Y como dice Alberto, se nota un clima de amistad, así que nos podemos decir las cosas sin problema. Bueno, y todo lo que quedó pendiente, escríbanlo, que en el espacio lo vemos. Sí. ¿Qué tal? Vicky, no te había saludado tampoco. Hasta la próxima. Besos. Gracias por traerlo. Hermoso encuentro.